Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con el análisis de la primera derivada. El problema nos da la función que se muestra en la imagen. Nos piden determinar los intervalos de crecimiento y los puntos extremos locales de la función. Solución. Tenemos la función. Iniciaremos nuestro análisis identificando el dominio de la función. Por ser una función polinomial, el dominio es el conjunto de los números reales. Ten en cuenta que si la función derivada es mayor a 0 sobre un intervalo, entonces la función es creciente sobre ese intervalo. Y si la función derivada es menor a 0 sobre un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. A continuación, derivaremos la función. La función derivada es igual a 5 por x elevado a la cuarta menos 15 por x al cuadrado menos 20. Notamos que esta función derivada es factorizable y se puede expresar como 5 por x a la cuarta menos 3 por x al cuadrado menos 4. Luego, el trinomio x a la cuarta menos 3 por x al cuadrado menos 4, notamos que también es factorizable por medio de un aspa simple. Y se puede expresar de forma equivalente mediante el producto de los binomios x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 1. X al cuadrado menos 4 es factorizable por medio de una diferencia de cuadrados, que se puede expresar como x menos 2 por x más 2. De esta forma tenemos nuestra función derivada factorizada. Seguidamente determinaremos los números críticos. Para ello, hacemos la función derivada igualado a 0. De esta ecuación, igualamos el factor x menos 2 a 0, el factor x más 2 a 0. Notamos que el factor x al cuadrado más 1 es positivo. Es decir, jamás podríamos encontrar un valor de x de tal forma que al elevarlo al cuadrado más 1 nos dé 0, considerando que los valores de x son números reales. Seguidamente determinaremos los valores de x. De la primera ecuación obtenemos x igual a 2 y en la segunda ecuación obtenemos x igual a menos 2. Entonces nuestros números críticos serán el menos 2 y el 2. A continuación, estos números críticos los ubicaremos en la recta numérica. Primero ubicamos el menos 2, luego el 2. A partir de estos números críticos separaremos en zonas o regiones. Para determinar en qué intervalo la función es creciente o decreciente, debemos analizar cada intervalo. Para ello elegiremos un número que esté ubicado en cada uno de los intervalos y lo evaluaremos en la función derivada. Iniciaremos analizando el intervalo de 2 a infinito. En este intervalo elegimos el número 3. Este número lo evaluamos en la función derivada y obtenemos por resultado 250. Nos interesa el signo de este resultado. El signo es positivo. Esto nos indica que la función es creciente en este intervalo. Seguidamente analizaremos el intervalo de menos 2 a 2. En este intervalo elegimos el número 0. Este valor de 0 lo evaluamos en la función derivada, de donde obtenemos menos 10. Nos interesa el signo de este resultado. Notamos que el signo es negativo. Esto nos indica que la función es decreciente en este intervalo. Seguidamente analizamos el intervalo de menos infinito a menos 2. En este intervalo elegimos el número menos 3. Menos 3 lo evaluamos en la función derivada, de donde obtenemos 250. Nos interesa el signo de este resultado. El signo es positivo. Esto nos indica que la función en este intervalo es creciente. De esta forma podemos responder a parte de la pregunta. Nos piden determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para los intervalos de crecimiento, según nuestro gráfico, la función es creciente en los intervalos de menos infinito a menos 2 abierto en ambos lados y en el intervalo de 2 a infinito abierto en ambos lados. Y podemos afirmar que la función es decreciente en el intervalo de menos 2 a 2 abierto en ambos lados. Finalmente determinaremos los puntos críticos de la función. Estos puntos críticos se determinan a partir de los números críticos. Recuerda que los números críticos para nuestra función son los números menos 2 y 2. Entonces, evaluaremos el menos 2 y el 2 en nuestra función. Al evaluar menos 2 en la función, obtenemos el valor de 46. De esta forma, nuestro primer punto crítico tendrá por componentes, para x menos 2, el i 46. Este punto crítico lo podemos clasificar. Para ello nos podemos apoyar en nuestro gráfico. Notamos que las zonas ubicadas en la recta numérica alrededor de menos 2, los signos van de más a menos. Es decir, la función va de creciente a decreciente.
Entonces, este punto crítico será llamado un punto máximo local. Luego, evaluaremos el número 2 en la función, de donde obtenemos menos 50. De esta forma, nuestro punto crítico tendrá por componentes, para la x, 2, la y menos 50. Este punto también lo podemos clasificar. Para ello, nos apoyaremos en nuestro gráfico. Notamos que las zonas ubicadas en la recta numérica alrededor de 2, los signos van de menos a más, o sea, la función va de decreciente a creciente. Entonces, este punto crítico sería llamado un punto mínimo local. De esta forma, hemos determinado los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los puntos extremos locales de la función.